de este capítulo para poder poner manos a la obra, para poder ponernos a estudiar este día qué es lo que nos dice Dios en Deuteronomio capítulo 16. Cuando estén ahí, me dicen, por favor. Deuteronomio capítulo 16 dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde y la puesta del sol, a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto, y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Ahí vamos a parar, vamos a orar. Y Señor Padre eterno, te ruego, Dios, que hoy nos hables tú, nos muestres el propósito de tu palabra en esta porción de la Escritura, Dios. Que nos recuerde, Señor, quién eres, y que podamos descansar en tus dichos, en tus palabras, en lo que ya has hecho, pero también lo que nos muestras cada día, Padre. Dios, guíanos, háblanos, Señor, permítenos recibir tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablamos la semana pasada, nos quedamos en el tema de la remisión, ¿recuerdan ustedes? Sí, la remisión, ¿qué era esto? Que las deudas bueno, no tanto como saldaban, sino se perdonaban, más bien, ¿sí? Se eliminaban, se acababan, lo que se debiera, así fuera las cantidades que sucedían, ¿no? Incluso el tema de si alguna persona por esas mismas deudas, perdón, no, ya estoy un poquito trabado en por esas mismas deudas se había prestado como esclavo para esas personas a las que les debía, también tenían que salir libres para este año, libres y con animales, con posesiones, pues, para que ellos comenzaran también ese tiempo nuevamente en libertad con ciertos recursos para poder comenzar de nuevo. Pero también tenían la opción de quedarse con aquellos que los habían tomado como esclavos o como trabajadores de ellos, ¿no? Y si ellos lo decidían y aquellos amos los aceptaban, tenían que hacerles una perforación en su oído como marca de que eran de su propiedad y se habían quedado voluntariamente con ellos. Esa era la opción y muchos les iba muy bien con ellos, muchos lo aceptaban de esa manera, ¿sí? Y veíamos que nosotros también, ¿no? El Señor nos ha dado la oportunidad de estar con Él. Les decía que qué fácil es decir Jesús es mi Salvador, pero que cuando decimos Jesús es mi Señor, a veces no razonamos en que precisamente el nombramiento es realmente el de amo, el de Señor sobre todas las cosas y en nuestra vida. Y eso se nos hace un poquito más complicado vivirlo y aceptarlo de esa manera. Porque les digo otra vez, Jesús es mi Salvador. O sea, hizo algo por mí, ¿no? Pero cuando yo veo que tengo el compromiso total porque Él es mi amo,
Entonces ya como que batalla un poco mi corazón en eso, porque así es el ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo entero? Pues sobre todo en este tiempo de ser emprendedores, ¿no? Todos quieren ser emprendedores. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar bajo autoridad. Todos queremos ser nuestros propios jefes, aunque a muchos no se nos da. Y no se nos da y vamos tronando un negocio y tronando otro negocio y tronando de nuevo, pero queremos seguir siendo nuestros propios jefes. Pero hay quienes, si reconociéramos que somos muy buenos como empleados y que podemos llegar a escalar a donde sea como empleados, le sacaríamos más provecho, ¿no? Podríamos ser esos esclavos voluntarios, pero que tienen una remuneración adecuada debido a que son fieles en lo que hacen. Aquellos mayordomos de los que habla Jesús, de los que son, que hacen las cosas bien, no de los que maltratan a los demás, ¿no? Como lo menciona él mismo. Pero este era el tema de la ley sobre los esclavos, porque también había remisión por ellos. Y llegamos a este tema, ¿no? De si sus Biblias tienen Reina Valera 1960, esa es la versión que tienen, dice fiestas anuales. Hay tres fiestas de las que vamos a hablar aquí, o celebraciones, y que tienen un significado específico, especial, y por la que se llevaban a cabo en ese tiempo. Tres, principalmente. ¿Cuáles eran? Ustedes ya las leyeron, porque van bien adelantados cuando vamos a ver este capítulo, ustedes ya lo revisaron, ¿no? ¿Cuáles eran? La Pascua, ¿cómo se le llama aquí? O bueno, tiene dos formas, la que es, perdón, no, dice aquí la fiesta de las semanas, la fiesta, la Pascua es una, la fiesta de las semanas, que es conocida como, tú sabes, el Pentecostés. El Pentecostés se le cambió, y la última es la de las enramadas o la de los tabernáculos, ¿sí? Entonces son tres fiestas que se llevaban a cabo y tienen un significado específico. Primero por los israelitas, después por lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, llegamos a este punto sin olvidarnos que lo que está haciendo aquí Moisés en Deuteronomio es recordarle al pueblo de Israel, antes de que pasen a la tierra prometida, ¿sí? Todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que deben de tomar en cuenta, tener muy presente todo el tiempo, y que nosotros lo hemos visto en que la palabra de Dios sigue estando en nosotros, nos la ha dado, ahora la tenemos por escrito, la tenemos electrónicamente en nuestros teléfonos, o espero que la tengamos por ahí también, ¿sí? Y la tenemos presente, pero necesitamos conocerla. Necesitamos buscarla. Si queremos consejo, necesitamos ver el consejo que Dios da ahí, porque ese es el que va a ser eterno y que va a transformar las cosas. Porque consejos cualquiera te puede dar, pero muchas veces terminas peor que como comenzaste. ¿Sí? Porque eso es el mundo. Eh, de nuevo, pensando en esto, ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Y dicen, vamos, mucha gente, ¿no? Quieren ver a Satanás. Sí, gobierna el mundo porque Dios le permitió hacerlo. Precisamente como la prueba máxima de a quién eliges. Al ganador, al que lleva la victoria eterna, al que ya venció, o aquel que va a ser pisoteado al final. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Pero Satanás, ¿cómo gobierna este mundo? El engañador tiene muchos recursos para engañar a todos los que le siguen, ¿sí? Y las riquezas, la abundancia, los deleites de la carne, de los ojos, todo aquello que si no ponemos el filtro de Cristo, nos podemos ir sin saber que Él es el que nos está trayendo hacia esas cosas. Y tenemos que mantenernos conociendo la palabra para poder ver y filtrar todo eso y poder entender qué hizo Dios, quién es Jesucristo, y poder mantenernos con el que tiene la victoria eterna, ¿sí? El que ya ganó desde antes. Entonces vamos a continuar nuevamente.
Capítulo 16. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Así se le llamaba antes a este mes. Después se le conoció como el mes de Nisan, sin meter goles, es sin, S, sin doble S, es una sola S, ¿sí? El mes de Nisan, que cae entre marzo-abril. Marzo-abril. ¿Cuándo? Cuando comienza la cuaresma, ¿no? Marzo-abril, ¿sí? Marzo-abril, cuando más bien llega la Semana Santa, ¿sí? Es el mes de Abib o Nisan. Bueno, en este tiempo, ¿qué es lo que hacía? Se celebraba la Pascua. Lo hemos platicado varias veces, pero para los que no se acuerden, el Pesat o Pasat, o como le llaman en Estados Unidos también, el Passover, ¿sí? Y nosotros que lo conocemos como la Pascua es cuando Dios permite ya que el pueblo de Israel salga de Egipto, ¿sí? Y lo que tienen que celebrar o hacer para ese momento es lo que vemos descrito enseguida, aquella escena del Cordero, donde con la misma sangre se marcan las puertas y demás por lo que venía, bueno, lo que había sucedido, pero es precisamente para celebrar, recordar, conmemorar aquella salida de Egipto en donde Dios les dio la libertad al pueblo de Israel, ¿sí? Y todos los que venían con ellos también. Entre marzo y abril se celebra esto, pues dependiendo como que, porque el calendario judío es muy específico y a veces cambia de día en cuanto a nuestro calendario, pero cae en esos días. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? Dice, esto es lo que hacían. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. En las tres fiestas que vamos a ver tenían que, sobre todo los varones, moverse a ciertos lugares precisamente para hacer esa celebración, ¿sí? Para recordar lo que había Dios hecho en las tres eventos, pero sobre todo en la Pascua era muy específica porque era la libertad, la liberación del Señor. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Quién es el sacerdote? Somos sacerdote. Jesucristo. Él es todo, ¿sí? El que hizo toda la obra. Él se entregó, su muerte, su sangre se derramó para darnos libertad a los que creamos en Él, ¿sí? De eso se trata. Entonces, no se transgredió la ley, al contrario, Él la cumplió por nosotros. Se derramó la sangre para darnos libertad. Porque de otra manera el pecado no se puede pagar sino a través del derramamiento de sangre, ¿sí? Y dice, y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ya en el tiempo de Jesús bajaron a Jerusalén, llegaban a Jerusalén precisamente a la Pascua. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hace poco hablaba con uno de mis pacientes. Me estaba platicando de cuando pasaba a Estados Unidos. Él ya puede ir y venir como quiera, pero le digo, ¿cómo cuántas veces cruzó? Me dice, como unas 300. Dije, caray. Dije, no, pues ni diario, ¿no? Pensé, pero me dice, lo que pasa es que como aprendí el camino, a mí no me cobraron la primera vez que pasé en los 80s. Entonces yo empecé a llevar a los familiares, conocidos y demás que me pedían, me regresaba y los llevaba, me regresaba y los llevaba, sin cobrarles nada. Solamente digo, que llevaran el dinero para ciertas cuotas que por ahí se pagaban en ese tiempo, que eran de comida y demás, ¿no? Pero dice, yo les decía, lleven una botella de 2 litros.
con agua, o vacía como sea, pero que llevaban una botella de 2 litros de agua, y carne seca para el camino. Y me recordaba esto, ¿no? De, bueno, lo único que vas a comer, a veces la carne ni siquiera era para ellos, era para los coyotes, y no los coyotes la gente, sino que dice que una noche, con la fogata en medio, volteaban, le dice, no le miento y tal vez no me crea, pero si había 100 coyotes alrededor eran pocos, ¿sí? Esperando por el olor de la carne que traían ahí, ¿no? Pero pues ellos tenían que comer algo. El agua se acababa y tenían que encontrar, dice, era tan difícil, porque sí era difícil, que a veces llegamos a los pocitos de agua que teníamos, que ya ubicábamos, y había animales muertos alrededor, y decía, ¿los vamos a agarrar de ahí? Dice, pues, dice, donde pisan los animales, ahí sale el agua más limpia, dice, porque queda el huequito y se filtra. Entonces de ahí que con cucharita o con la tapita a llenar. Y los demás no querían llenar, pues ahí se les andaban muriendo en el camino, precisamente por no arriesgarse a tomar el agua, aunque sea así. Y pensaba, bueno, imagínate, al pueblo de Israel los llevaron a caminar 40 años en el desierto, ¿no? Y saliendo, aunque llevaban animales o que llevaban posesiones, cruzan el mar y comienzan a cantar el cántico de liberación, de libertad. Terminan de cantar y ya voltean y dices, el desierto completamente y nada de agua. Y volteas atrás, el mar salado. Y dices, pues nos trajeron a morir aquí. Y empieza la desesperación. Y Dios les da agua a través de las aguas amargas, las transforma en agua dulce. Y después comienza a proveerles el maná del cielo. Y comienza a alimentarles. ¿Recuerdan ustedes incluso qué pasó con su ropa? Alguien me dijo hace ratito, qué bonita chamarra. Viene de ese tiempo. Sí, creo que si tiene 20 años, tiene pocos. Creo más o menos que tiene más o menos 20 años. Imagínate, pastor, no da vergüenza. No, pues me gusta. Todavía, sí, el Señor la ha conservado. Pues, qué bueno. Entonces, de esa manera, ¿no? Es como podemos ver todas estas cosas y darnos una idea. Yo creo que varios hemos escuchado historias como esas de lo que han batallado o han batallado ustedes mismos en algún tiempo, por un poquito de tiempo, no 40 años, porque algunos apenas los están cumpliendo, ¿sí? Pero imagínate esto, ¿no? Entonces, recordarles a ellos que lo sacó, que el pan sin levadura seguramente era como comer ahorita pastel de la mejor pastelería. ¿Por qué? Porque necesitaban alimento, y comer pan sin levadura era de estar satisfaciendo las necesidades diarias, junto con incluso el agua, porque no había ni el cafecito, ni el tecito, ni el refresquito, sino agua que en un momento los podía haber matado y al día siguiente ya la podían beber. Y eso es lo que tenemos que ver, ese tiempo en el que vivieron y por qué podían dar gracias, porque Dios les había librado, porque Dios les había llevado, ¿no? De victoria en victoria a pesar de la aflicción. Bueno, todos los días de tu vida, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, que fue la instrucción de esa primera Pascua, ¿sí? Que ese cordero que se sacrificara, se repartieran, se juntaran de 2 o 3 familias, pero que no quedara nada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo instruyó, que no quedara nada, y aquel que no cuestiona a Dios por lo que le está pidiendo y le está haciendo, es el que manifiesta realmente una fe hacia el Señor. Porque hay quienes, bueno, podemos cuestionarlo y todos nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? Pero el que lo hace es el que dice, Él tiene sus propósitos, y yo seguramente los voy a ver al final. Tal vez no lo entiendo hoy, pero mañana lo puedo entender. Si el mañana puede ser dentro de 10 años, pero Él tiene el propósito porque Él ya vio qué va a pasar. Sí, Él ya sabe quién eres tú y Él ya sabe quién vas a ser dentro de un tiempo. Pero lo que sí puedes saber tú es que si eres
aquella persona que llamado, elegiste al Señor, le enamoraste al Señor de tu vida, vas a estar con Él eternamente. O sea, eso ya lo puedes saber desde hoy. Y si no lo has hecho, bueno, tienes la oportunidad de hacerlo. Porque si no lo haces, también yo te puedo decir, todos podemos decirte dónde vas a estar, ¿sí? Y vas a estar apartado de Dios, ¿sí? Sufriendo por siempre. La verdad es esa. Entonces, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de buscarle, es el tiempo de sabernos amados y salvos para la eternidad. Pero, bueno, volviendo a este punto, dice... no quedará nada, les decía, ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque el Señor lo decía. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. O sea, no es en tu casa, tienes que esforzarte un poquito. Sí, tienes que esforzarte un poquito e ir a esas convocatorias, esos llamados santos que Dios hace. Y el domingo es el equivalente a lo que hoy el domingo hace Dios para los creyentes. Hay varias cosas que podemos estar haciendo, muchas cosas de hecho que podemos estar haciendo hoy a estas horas. Todos. Algunos eligen hacerlas, pero no están dándose cuenta que están dejando a Dios a un lado. Porque tienes que ajustar el día, tienes que ajustar tu semana a Dios y no a Dios a tu semana. ¿Sí? Porque Él es el que hace todo. Él es el que te provee, Él es el que te salva, es el que te lleva de su mano, el que te da la sabiduría y que te abre las puertas tanto para el trabajo como para incluso los momentos de asueto, de esparcimiento, de diversión que puedas tener, los recursos que necesitas para eso, pero Él es primero que nada. Por eso muchos piensan que el lunes es el primer día de la semana, pero realmente es el domingo, el primer día de la semana. ¿Sí? No es el día solamente de descanso, sino es el día en que nosotros nos acercamos a Dios para primero ponernos a cuentas, exaltarle y también pedirle, Señor, guíanos en esta semana, bendícenos, Señor, en esta semana. Recuérdanos que estamos contigo y que queremos seguir contigo esta semana. ¿Sí? Hazte presente en nuestra vida cada día. Y es hoy el primer día de la semana. Y vamos o venimos precisamente porque el Señor nos está llamando para esto. Dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura. Y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Esto es lo del día lo del Sabbat. ¿Recuerdan? Ese día de no trabajar precisamente es una forma de honrar a Dios. Es no trabajar, no es no congregarse para exaltar a Dios, para escuchar su palabra, para reconocerle como el Señor. Esa forma, ese tiempo de descansar de otras actividades diarias es precisamente para reconocerle con ese descanso y no solamente para que retomemos nosotros fuerzas, sino para que podamos, nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos, podamos verle a Él presente en nuestra vida. ¿Y lo hacemos? Podemos decir, hoy es domingo, ¿qué hacemos el domingo? Dormir hasta más tarde, ¿no? La verdad, eso es lo que primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Y dice, ay, tenemos que ir a la iglesia. De verdad necesitamos reenfocarnos un poquito más a la palabra de Dios. 6 días comerás pan sin levadura, en el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Bueno, pensando en esto, en la Pascua, dice en 1 Corintios capítulo 5, lo vamos a leer, versículos 4 al 8, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Estamos hablando acerca de lo que pasaba con una persona que no se sometía a la voluntad de Dios. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Otra vez, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con las intenciones anteriores, no con nuestra vieja naturaleza contenciosa, que busca los defectos, que busca los errores, que busca estar todo el tiempo viendo por qué las cosas no son como uno quiere, sino renovados en nuestro entendimiento, ¿sí? En que Él es el que merece toda la honra. ¿Sí? Dice, recordemos que ya fue sacrificada esa Pascua que es Cristo en nosotros. Así que celebremos la fiesta, ¿sí? De una manera diferente, que podamos gozarnos cada día en que el Cordero fue inmolado, pero fuimos nosotros realmente rescatados a través de esa obra. ¿Sí? Nosotros no salimos de Egipto literalmente como salió Israel, pero el Señor nos sacó incluso de la condenación que había en cada uno para eterna, condenación eterna. Nos dio la libertad en Cristo para vida eterna. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esto, ¿no? Vamos a celebrar la fiesta no con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a ser de todos modos corregidos por el Señor. Y es mejor aprender de lo que el Señor nos dice, que para qué esperamos la corrección. ¿Sí? Necesitamos al Señor Jesús diario para que podamos, es nuestro oxígeno y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí saben ustedes lo que es la apnea del sueño? ¿Sí? El tema de roncar y dejar de respirar por un rato en las noches que no nos damos cuenta, la mayoría de nosotros si lo tenemos o no lo tenemos, pero esos momentos de falta de que no estamos respirando comienzan a afectar también nuestra cabeza y nuestro cuerpo en general. Y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien más se da cuenta. Entonces así pasa también con los creyentes. A veces no nos damos cuenta que empezamos a dejar de respirar hasta que otros dicen, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Sí? No, yo estoy bien con Dios, yo leo la palabra a diario y la entiendes no como Dios te da a entender, ¿entiendes? Como a ti, como así se te ocurre entenderla. Y eso es un problema, sobre todo porque obviamente Dios nos revela a cada uno su palabra, pero cuando tenemos esa comunión con Dios, y en la comunión con Dios nos indica la reunión como iglesia también, porque de otra manera podemos empezar a vivir de acuerdo a nuestra propia sabiduría, que realmente es muy escasa a los ojos de Dios. Tenemos que estar buscándolo. Tenemos nuestra vida, nuestra alma tiene la necesidad de estar cerca de Él y para que pueda estar revelándonos la verdad. Bueno, continuamos. 10. Harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Si nos damos cuenta, en la primera celebración ya está determinado qué es lo que tienen que hacer. Si el cordero, ¿dónde lo dice? De las ovejas, dice en el versículo 2, de las ovejas y de las vacas, sí, elegían y cocinaban, asaban,
preparaban los panes sin levadura, pero aquí dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es lo que tenían que hacer, llevar, porque era el tiempo de las cosechas, de las primicias y demás. Les decía, cambió al nombre de Pentecostés después porque a 50 días después de la Pascua. 49 días para ser exactos, pero lo redondearon en los 50, que Pentecostés quiere decir 50, precisamente. Entonces, si cuando recordamos el Pentecostés, todos podemos encontrarle más sentido a la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, capítulo 2, perdón, el capítulo 2, pero ahorita lo vamos a ver precisamente en esa porción, capítulo 2, los primeros versículos de ese capítulo. Y dice de esta manera, el 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Por qué la instrucción? Es una indicación. Recuerda que cuando Dios habla, dice, te alegrarás. Y obviamente que es difícil forzar el ser alegres, ¿no? Pero si entendemos desde el principio, ellos están viendo la cosecha, ellos están levantando todo, y si tienen muy presente quién es el que les da todo esto, ellos dicen, Dios, gracias, ¿no? Dice, y te alegrarás, porque voy a llevar esas primicias, las voy a ir a entregar de lo que Dios me ha dado, voy a ofrendar al Señor y toda mi familia y todos los que están conmigo, y vamos a agradecerle a Dios contentos. ¿Por qué? Porque Él es el que suple todas las necesidades de aquel que le sigue, de aquel que cree en Él, y eso es también para nosotros, ¿sí? Para nosotros. Lo primero es entender y saber que es Él el que ha hecho que el día de hoy, poco o mucho, de todos tengamos algo que comer en casa. Y hasta refrescos que comprar, ¿no? Sí, o sea, la verdad, Él es. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ser recíprocos con el Señor también. Vamos a ser agradecidos, vamos a ser generosos, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 9. Tenemos que ser generosos. Él no pone nada en cantidades, dice cada quien de como propuso en su corazón. En su corazón, no en su mente haciendo cuentas, en su corazón. ¿Sí? No por tristeza ni por necesidad, no es porque te doy para que me multiplique, Señor. Pues no, es, Señor, porque tú mereces todo, ¿sí? Por eso es. Entonces ellos dicen, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. La semana pasada también veíamos eso, que es, alégrate, ¿sí? Alégrate en todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que de final de cuentas nos sostiene a cada uno. Mateo capítulo 5, capítulo 6, perdón, ¿sí? Lo sabemos, busca primeramente el reino de Dios, y todo lo demás, ¿qué? Será añadido, todo lo demás. Pero ¿qué tenemos que hacer otra vez primero? Y lo acabo de decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que, Señor, yo no veo que añadas, y buscas el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué va primero? Buscar el reino de Dios. ¿Qué es esto? Lo hemos visto, lo hemos hablado, pero sobre todo es entender que debemos de confiar en Dios cada día. Si no vemos esas obras gloriosas, grandiosas, divinas y milagrosas muchas veces en cuanto a la provisión, es porque tal vez no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Otros están orando por nosotros, pero nosotros estamos muy metidos en nuestro papel de buscar y buscar y buscar a ver cómo salimos adelante.
pero no hemos dicho, Señor, yo ya, yo ya no pude, pero yo sé que tú sí puedes. ¿Quién es? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible, cada quien lo puede hacer. A veces tardamos un poco más. Sí, ahí está por ahí un dicho, lo imposible nos cuesta un poquito más. No, a nosotros lo imposible no podemos, porque precisamente por eso es imposible. Si lo puedes hacer, es que es posible. Así sea muy difícil, es que es posible. Lo imposible, solamente el Señor. ¿Sí? Así es. Entonces, dice, pero te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque es una instrucción del Señor. Alégrate, dice. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Eso es lo que manifiesta. El Señor te ha provisto en esta ocasión. El Señor te ha multiplicado. El Señor te da lo que de tu sustento diario. Y entonces alégrate. Y acuérdate también, dice, que fuiste siervo en Egipto. Y si recordamos nosotros de dónde nos sacó el Señor, sabiendo estado ustedes en sus delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros también habitábamos en eso. Todos nosotros estábamos también perdidos. Todos estábamos en las mismas condiciones. Sí, hay personas a veces que conocen cristianos o que nos conocen y que piensan que nacimos cristianos, ¿no? Y con Biblia en mano. Y que no tienen ni idea de la vida que llevamos antes. ¿Sí? Hacia lo que nos inclinamos, los excesos que vivimos, ¿sí? Y cómo el Señor nos rescató de allí. Que tal vez muchos de nosotros, tal vez, no estaríamos ni vivos precisamente por los errores en las elecciones que cometimos en algún momento. La verdad es esa, muchos de nosotros. Pero estamos aquí por pura gracia. Amén. Es verdad, aunque no lo puedan ver, sobre todo, por ejemplo, nuestros hijos ni se imaginan que lo que ellos ya vivieron, digo, ay, mi niña, mis niñas, sí, dice, no, es que tú eres un viejito, sí, pero no siempre fue un viejito. Sí, también tuve mis 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 y demás años. Y también me gustaba divertirme con cosas que me atraían del mundo, pero que realmente me apartaban de Dios. También. Y que si me aparto yo hoy de Dios y me ponen las cosas enfrente, me van a atraer igual que antes. ¿Sí? Y que por lo mismo necesito estar bien de la mano de Dios, porque yo sé de qué pie cojeo, ¿no? Y yo creo que la mayoría sabemos de qué pie cojeamos. Necesitamos estar bien sujetos de la mano de Dios. Bueno, dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Perdón, me adelanté un poquito. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, pensando en la celebración de las semanas o la fiesta de las semanas, que ahora se conoce como el Pentecostés. Dice así, cuando llegó el día del Pentecostés o de la celebración de las semanas, dicen Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después de que en el capítulo 1 nos dice que Jesús estuvo más de 40 días enseñándole a todos aquellos a los que después de ser crucificado y haber resucitado, se presentó delante de ellos, instruyéndoles y diciéndoles todo lo que ahora conocemos en la palabra, y después ascendió al cielo y les dijo que permanecieran en Jerusalén porque dentro de pocos días llegaría sobre ellos el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Y les revelaría todas las cosas, todo lo que tenían que hacer, y serían testigos, ¿no? En todos lados. ¿En dónde? En todo el mundo, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces Jerusalén, Samaria, el último de la tierra, en todos lados iban a ser testigos. Después de esto llega este capítulo 2 y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La primera fiesta o celebración, la muerte, resurrección del Señor, ¿no? La resurrección sobre todo, el día de Pascua, la resurrección de Jesucristo, un día glorioso, el día que se hizo realidad nuestra salvación en Él, después de haber pagado por cada uno de nosotros, ¿sí? El segundo día que menciona aquí, o segunda celebración en aquel día en que se hace también realidad lo que Él dijo: vendrá el Consolador, no los voy a dejar huérfanos, vendrá el Consolador y Él les revelará todas las cosas, y Él llega su Espíritu Santo y comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo, hablando en diferentes idiomas, de modo que todos los que estaban en las fiestas se dieran cuenta de eso. ¿Qué pasó? Fue tan fuerte el actuar del Espíritu Santo al llegar ese viento recio que soplaba, que la gente de las fiestas, de todos los que estaban en esa área, llegaron a ver qué pasaba, ¿no? Y venían personas que vivían en todos lados de Asia, de alrededor, no solamente en Israel, sino de varios lugares, y que tenían incluso otras lenguas, que hablaban otras lenguas, otros idiomas, y comenzaron a entender todos. Obviamente, por ejemplo, si alguien comienza aquí a hablar en alguno de los idiomas de África, nosotros que todos hablamos español e inglés no lo entenderíamos. Entonces diríamos: ¿qué está hablando? Y pensaríamos lo que les dijeron ahí: estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos, les dijeron realmente. ¿Sí? Están desvariando, pensaríamos, están no sé, qué estén diciendo, pero no se entiende nada. Y así unos y otros. Entonces llegan unos de algún área de Asia y otros de otra área, están escuchando puras voces cruzadas, pero cada uno que puede entender, escucha al Señor hablando a través de ese hombre, hablándole de Jesucristo, hablándole de Dios, las verdades reveladas a cada uno en específico, para que llevaran también ese mensaje a su lugar, ¿no? Y los otros diciendo: están borrachos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se manifestó en ese día del Pentecostés y le dio un peso diferente a esa celebración, a ese día, a ese momento, porque en ese día la iglesia de Cristo se instala en el mundo y comienza la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Ya había comenzado la salvación en Jesucristo, ya se había manifestado, pero ahí comienza la obra de la iglesia también. Y eso es otro día glorioso. Y de ahí pasamos, dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Qué hacían en la fiesta de los tabernáculos? Iban a hacer un campamento de 7 días, ¿sí? Tal vez les pasaban por agua, como les pasó hace una semana, pero era un campamento para recordar aquel tiempo en que el Señor los llevó 40 años en el desierto, en que les guardó siempre, a pesar de que les dijo: esta generación no entrará, por rebelde y por rebelde realmente, pero de todos modos les guardó. No entraron como
resultado de su rebeldía. Pero hasta el último hombre que cayó de esa generación, Dios les guardó siempre, ¿sí? Con el alimento, con las batallas, a todo el mundo. ¿Qué les siguió? Porque aquellos que dudaron también llevaron las consecuencias. Entonces, esta era la celebración de los tabernáculos, pero nosotros tenemos un conocimiento diferente o también acerca de cuál es el tabernáculo del Señor en este tiempo, porque el tabernáculo, recuerdan ustedes qué era, ¿no? Era el lugar donde se adoraba a Dios, donde se iba a sacrificar a los animales a Dios, donde se hacía toda la ceremonia y donde Dios llegaba a reposar ahí para hablarle también al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de Aarón, a través de los sacerdotes que se establecían posteriormente. Ese era el tabernáculo. Entonces la fiesta de los tabernáculos o la fiesta, ¿cuál era el otro nombre que es como que se le conocía de las cabañas? ¿Lo mencionaron? Ahora nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno. ¿Sí? Cada uno se volvió ese tabernáculo donde Dios habita y a veces no lo vemos de esa manera, ¿no? Si Dios quiso disponer su Espíritu Santo para habitar en cada creyente, imagínate el privilegio y el peso de gloria, pero también de compromiso para con el Señor, en lo que hacemos en nosotros, en cada uno de nosotros, y cómo mostramos esa honra que Él nos ha dado hacia los demás. ¿Sí? Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 6, dice, pero el que se une al Señor, en capítulo 6, versículos 17, acá vamos a tener, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ojo con eso último, Si, no nos pertenecemos ya a nosotros mismos. Somos de Dios, somos del Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Los creyentes, ¿sí? Estoy hablando de los creyentes, los demás pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. ¿Sí? De todos modos, lo que se hace aparte de Dios, pues es lo mismo, chiquito o grande. Tenemos que ver eso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro espíritu? ¿Cómo honramos que podamos ser este tabernáculo que Dios dispuso para que habite su Espíritu Santo en cada uno? ¿Cómo? No vas a saber cómo, sino leyendo y viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos muestra cómo. ¿Sí? Él nos dice precisamente, nos lleva a confiar en Él, a descansar en Él, pero no solamente eso, porque es bonito tener esas promesas de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros y demás? Pero en sí, si nosotros tenemos esas promesas, pero seguimos viviendo como nosotros queremos y queremos reclamar promesas, como con qué derecho, ¿no? Podemos reclamarlas, pero no van a ser respondidas nuestras oraciones acerca de esas promesas, porque nosotros no hacemos nuestra parte con el Señor, que es ser diligentes en conocer, escuchar y hacer de acuerdo a su voluntad. Si Él dice que yo tengo que tal vez dejar una relación que no me conviene, o que es en la que estoy pecando, y yo no la quiero dejar, pero sí quiero que Él me bendiga, pues, entonces, todo me sale mal y le reclamo, Señor, si yo creo en ti, pues, tal vez dices que crees en mí, pero si recordamos lo que dice Jesús, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, pero pues si no haces lo que yo te digo, ¿cómo puedes decir que crees en mí?
Porque el que cree en Jesucristo, dice, guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Y entonces es ahí donde podemos ver que el camino prospera y todo nos sale bien. Pero si no lo hacemos, conocemos las instrucciones, pero digo, no, pero es que, ¿cómo voy a hacer eso? Una situación tal vez en casa, ¿no? Es que si yo les pido perdón a mis hijos porque les dije, porque les hice, me voy a ver muy débil y ellos lo van a querer abusar. Bueno, si la regaste, como hijo de Dios tienes que ir. Si no lo haces, pues estás fallando al Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si tú cometiste algún agravio contra alguien más, reconócelo y si lo puedes solucionar o puedes decir, ve y hazlo. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Perdóname por la forma en que te traté, perdóname por lo que te dije. No es el tema de que solamente esa persona reciba eso, porque que nuestros hijos muchas veces lo necesitan, ¿sí? Pero sino que me estoy poniendo a cuentas con el Señor de algo que no debía haber cometido. Entonces, lo hago porque el Señor lo merece, porque el Señor no merece que yo me porte de esa manera, porque el Señor, al final de cuentas, cuando peco contra mi hermana, mi hermano, peco contra Dios. Y yo soy el templo del Espíritu Santo. Que fue este proceso, ¿no? De la Pascua, donde Él se manifiesta para salvarnos en la resurrección, nos recuerda a través del Pentecostés derramando su Espíritu Santo sobre los creyentes y nos muestra que el Espíritu Santo está en nosotros porque somos ese tabernáculo del Señor. ¿Sí? Somos ese tabernáculo del Señor, ese templo santo y que debemos honrarle de esa manera, para gloria de Él. Y para beneficio nuestro, la verdad es que es mejor hacer lo que Dios nos guía a hacer, que hacer lo que está en nuestro necio entendimiento. Pero quiero terminar de todos modos el capítulo porque faltan unos versículos y vamos a leerlos también. Y son instrucciones muy precisas y que debemos tener del día a día. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. ¿Cómo? Con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué? Soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ojo. Y le dice al pueblo de Israel, al pueblo elegido, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios y que tú te habrás hecho, ni le levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Acera era una de las deidades de esos tiempos, en esos lugares, y dice, no participes de ninguna manera en cosas que no convienen, que posiblemente podían estarla haciendo aquí en lo oscurito, y podían estar seguir en su idolatría, y a veces el creyente piensa que se le está escapando a Dios, ¿no? Pero Él está en todos lados. El creyente y el no creyente, porque dice, si me meto abajo de las piedras, ¿a poco ahí no me va a encontrar el Señor? ¿Sí? De todos lados está Dios. Pero no es por miedo que nosotros buscamos a Dios, sino es porque Él se entregó a morir por cada uno de nosotros. Esa sangre que tanto hablamos el día de hoy se derramó para salvarnos a todos, los que en Él creamos. Se derramó por amor, se derramó por pura gracia y misericordia, porque nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, donde tal vez muchos aún estén. Tenemos que animarles a salir de ahí, a ver la salvación y a tomarse a la mano de Jesús. Amén. Vamos a
a terminar en oración para la última alabanza. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque en tu infinita bondad tú quisiste salvarnos, llevando todo esto a cabo, Señor. Nosotros lo podemos leer y lo podemos ver a la distancia, pero la verdad es que fue el día de hoy, Señor. Porque hoy yo sé que estoy contigo, cada uno de mis hermanos que saben que te pertenecen, Señor, saben que fueron salvos el día de hoy. Que tú estás muy presente, Señor, tu salvación está muy presente, Dios, porque fue un sacrificio por todos los tiempos y un sacrificio, Señor, celestial, divino, que se derramó una sangre valiosa, una sangre que cubre todo pecado, Señor, y que se cumplió así tu ley para darnos vida eterna, Dios. Te ruego, Señor, a cada uno de mis hermanos les reveles, Dios, con poder, tu poder, con tu gracia delante de ellos y que puedan sentirse confiados descansando en quién eres tú, Señor. Bendícelos, Padre, bendice a mis hermanos, a quien hoy no pudieron venir a estar aquí, guárdales, sé con todos ellos, Señor, y llévanos, Señor, de tu mano. Déjanos verte esta semana y en el momento en que te necesitemos, Señor, que nuestro corazón se esté exaltando, que tú te hagas presente delante de nosotros. Dios, que podamos ser testigos tuyos, Señor, hasta lo último de la tierra. En nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de